Estamos terminando esta serie a Tierra de Gigantes. Todos admiramos, creo que todos admiramos y hemos escuchado la historia de David y de Goliat. Desde niños imaginamos aquella escena, un muchacho, una honda, 5 piedras, un gigante de casi 3 metros de estatura. Pero hay algo que muchas veces no tomamos en cuenta o olvidamos. David, escuche lo que le voy a decir, no venció a Goliat cuando lanzó la piedra. En realidad no fue cuando lo venció. David comenzó a vencerlo mucho, pero mucho antes. Antes de derribar un gigante visible, tuvo que derrotar gigantes que son invisibles. Porque la batalla pública siempre se gana en lo privado. La palabra del Señor dice que Jesús dijo estas palabras en Mateo capítulo 6 verso 6: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento. O sea, en lo secreto es donde se empiezan a ganar las batallas, y cerrada la puerta, que nadie te mire. Ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque antes de derribar un gigante visible hay que derribar gigantes invisibles. ¿Y en dónde se hace eso? En la intimidad, donde nadie te ve. Nosotros no somos en realidad cristianos estando en la iglesia. Nosotros somos cristianos estando en la intimidad, cuando nadie nos ve. Cuando te sale una imagen y tú dices, esto no lo veo o eso lo veo, es ahí donde empezamos las batallas. Porque hoy vivimos rodeados de gigantes. No siempre tienen espada, no siempre miden 3 metros, pero sí son gigantes que si los detectamos y destruimos, o si nosotros no los detectamos y no los destruimos, ellos nos pueden derrotar. En esta serie vimos algunos de ellos. Se llaman miedo, se llaman rechazo, se llama culpa, ansiedad, depresión, inferioridad, murmuración, incredulidad. Esos gigantes son mucho más peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque viven dentro de nosotros. Hay personas que sonríen por fuera, pero llevan un gigante sentado en su corazón. Puede ser una depresión, puede ser culpa, yo no lo sé. Otros vienen a la iglesia, pero siguen siendo esclavos de pensamientos que los derrotan todos los días, y no crecen en sus vidas porque ya fueron derrotados en el interior. Por eso hoy quiero decirte algo, Iglesia Vida Nueva, en el nombre de Jesús. Dios no te llamó a administrar gigantes, no te llamó a negociar con ellos, no te llamó a esconderte de ellos. Dios te llamó a acabarlos, a exterminarlos. Y esa será la diferencia entre un creyente derrotado y un creyente victorioso. ¿De cuál quieres ser? La pregunta es, ¿cómo vamos a exterminar a los gigantes? Bueno, primeramente hay que identificar al verdadero gigante. Entonces tenemos que entender que nosotros, todos nosotros, vivimos 2 mundos. El mundo físico, que es el que vemos, y el mundo espiritual. Siempre tenemos que entender que el mundo espiritual es el que rige el mundo físico, no es al revés. El problema es que nos metemos tanto en el mundo físico que no nos damos cuenta que el mundo espiritual se está muriendo. Es por eso que tenemos que alimentar más el mundo espiritual que el mundo físico. El físico es todo lo que nos rige, es lo material, la materia, lo que vemos. El espiritual es el que nos rige en lo que no se ve. Por eso es espiritual, no lo vemos, pero eso que no vemos rige lo que vamos a ver. David entendió que Goliat
no era solamente un hombre, sino Goliat para David era un desafío. El problema es que muchos están peleando con personas, con la suegra. Dígale al que está a su lado, hey, te hablan. Con el vecino. Se la pasan peleando con medio mundo. Pero David entendió que su pelea no era física, era espiritual. Hay personas que creen que su problema es su jefe. Ay, es que mi jefe es... Uy, no es. Hay personas que piensan que su problema es su esposa o su esposo. Hay personas que piensan que el problema es el país donde estamos. Y dice, no, yo quiero ser güero. Y se pone güero. No cambió más que eso, pero sigue siendo el mismo, que es la política. Y no es así. Detrás muchas veces existe un gigante espiritual. Por eso hay que detectar el gigante, hay que saber que hay un mundo espiritual. El apóstol Pablo, hablando sobre ese mundo, dice en Efesios capítulo 6 verso 10, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde está el fortalecimiento de nuestras vidas? En el Señor. Usted puede tener un mejor trabajo, tener mejor solvencia económica, pero le voy a decir una cosa, pero espiritualmente estar muerto. Pero puede ser que no tenga nada de eso, pero estar fuerte en el Señor, porque la fortaleza viene de nuestro Dios. ¿Sí me está siguiendo? Entonces el apóstol Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando. La Biblia dice que es como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hace muchos años recuerdo que escuché, sí, pero eso es un león sin dientes. Y por eso yo no sé si será cierto eso, que los leones cuando ya están viejos para espantar agarran y rugen, solamente dicen, pero ya no tiene dientes. No sé, y si fuera así, sí creo que el diablo ya no tiene dientes. Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario, y a lo mejor nada más viene, pero desgraciadamente la palabra del Señor nos insta, y digo desgraciadamente en el sentido de que hay muchos que caen todavía en la trampa del diablo, pero dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra la suegra, el suegro, el vecino. Sangre y carne es eso, contra el hermano, la hermana que no le hablas, sino contra ¿quién? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ¿qué significa esto de regiones celestes? Que hay un mundo espiritual. Como siempre le he dicho, no crea que los demonios agarran y se van a la cantina y ahí están con el borracho. Vamos a echar nosotras, no. ¿Para qué va a ir ahí? Ya los ganó. Él se viene a las iglesias. ¿Para qué? Porque la Biblia fue escrita para la iglesia. Y si el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, le está diciendo a la iglesia de Vida Nueva: prepárate. ¿Por qué? Porque si no tienes esa armadura, el diablo te va a venir a acechar, y si no, vas a caer. Hay un mundo espiritual. Y sigue diciendo al apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo vas a estar? Firmes. Mire, algo que debemos de entender es que la palabra del Señor nos dice que van a llegar momentos difíciles, días malos. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando vengan esos días malos, que se le atraviesa un carro
carro ahí y usted, ¡ay! Ese es un momento malo. Pero usted está con la armadura de Dios y en vez de dice que Dios lo bendiga. Aquí la palabra de Dios nos advierte que la batalla más importante de la vida no son físicas, no es contra otras personas. En lugar, la Biblia describe un conflicto espiritual y moral dentro de un contexto que nosotros no vemos. La oscuridad y las malas influencias del mundo van a invitar a no ver al prójimo como alguien que es amigable, sino como un enemigo. El diablo en las cosas espirituales trata de enfocar nuestra vida en las personas cuando él está detrás de todo eso. El enemigo siempre quiere distraerte para que pelees con las personas, pero la batalla verdadera no es contra las personas. Empecemos a dejar de estar enojándonos con medio mundo. Mejor empecemos, yo se lo digo, mejor empecemos a enojarnos con el diablo. Lo segundo que debemos de hacer después de saber que hay un mundo espiritual es identificar a los gigantes y exterminarlos de nuestra vida. Antes que David enfrentara al gigante Goliat, él enfrentó a 5 gigantes y los voy a mencionar. Por eso es que cuando llega delante de Goliat, llegó confiado. Goliat representa un problema fuerte que puede llegar a nuestra vida, pero si nosotros enfrentamos a los gigantes que a veces están en nuestra vida, vamos a afrontar los momentos difíciles, como le decía el apóstol Pablo. El primer gigante que vamos a ver es 1 Samuel capítulo 16 verso 11. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Samuel llega a ungir al próximo rey de Israel, porque Dios lo había mandado a la casa de Isaí. Le dijo que ahí estaba el próximo rey de Israel. Él llega a ungir al próximo rey de Israel. Isaí, el padre de David, trae a todos sus hijos menos a David. Y cuando, solamente le estoy dando el resumen, la Biblia dice que cuando Samuel iba a ungir a esos hombres, porque los veía grandes, los veía imponentes, tenían facha de reyes, y los iba a ungir, Dios le habla y dice: yo no veo lo que el hombre mira. Y es que le digo que hay dos mundos. Nosotros siempre vemos lo físico, vemos a una persona y dice: esta persona me puede servir para esto, esta persona no me sirve esto, y después nos llevamos unos chascos porque vemos en lo físico. Pero la Biblia dice que Dios no mira el físico. A Dios no le impresiona su carita bonita. Dígale al que está a su lado: hey, me hablan. A Dios no le impresionan títulos que usted traiga. Yo he hecho esto, yo hago esto, yo fui al instituto tal y yo fui. No, a Dios no le impresiona eso. Él no mira nada de eso. Él dice que le dijo a Samuel: yo miro el corazón. Y entonces dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El primer gigante que tuvo que vencer David fue el rechazo. No se ve, pero cuando una persona es rechazada se siente bien feo. Yo no sé usted cuando era pequeño, yo no sé, o a lo mejor de grande también, pero se siente feo que, no sé, iba a jugar fútbol y yo estaba ahí, y ahí estaba, yo me acuerdo que, mejor no lo digo porque si no va a sentir feo, pero en el fútbol, ¿no?
y que escogen y escogían al grandote porque lo veían impotente. Dicen, si no juega por lo menos va a dar una patada. Y veían a aquel y veían a la gente que podía servir, y ahí de repente, y yo, no, pues tú haces el árbitro. Y se siente el rechazo. Y crece uno y no sé, a lo mejor en el matrimonio recibe un rechazo, en la iglesia recibe un rechazo. Y es feo. David tenía que afrontar eso. A David lo dejaron en el campo y ni siquiera lo invitaron a la reunión importante en su propia casa. Isaí minimizó a David diciendo: queda aún el menor que apacienta las ovejas. O sea que para su familia, su trabajo, lo que hacía David, no era importante. Y es que quiero darle un poquito del contexto. En la época de David, Israel ya se había asentado en la tierra prometida. La sociedad se transformó a una cultura predominante en la agricultura y en la vida urbana. Y poseer tierras, cultivar trigo, viñedos, higos, daba un prestigio social. Sin en cambio, ser pastor no era como en el tiempo de Abraham, que era algo importante. No, ya en ese tiempo, en el tiempo de los reyes, era más importante ser agricultor, cultivar el trigo, los viñedos, los higos. Así que cuando ven a David, era como un trabajo secundario. El pastoreo pasaba semanas enteras solo en los cerros desiertos buscando pastos. No estaba en la vida presente social de la familia, no estaba ahí en la vida religiosa, estaba abandonado allá. Por eso hablan de él: él está allá, pero como diciendo, no sirve. Y hoy en día ocurre también cuando la gente te juzga o te define únicamente por lo que te ve, por la apariencia, y dice: no, este no me sirve. Lo ve grandote: no, este no me sirve. Chaparro tampoco. Moreno, no, los morenos no, los blancos no, tampoco. Así le juzgan. Pero le tengo una noticia: el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un plan para tu vida. Cuando el núcleo familiar o social te pone etiquetas, el problemático, vamos a hacer esto y vamos a escoger a la hermana. No, es que esa hermana, no. El hermano, no. Pero también la presión invisible de vivir bajo la sombra de un hermano. Yo no sé, a lo mejor alguien vivió eso, de que dicen: es que si fueras como tu hermano. Es más o menos como el que le decían a David: no, tú no sirves. Pero precisamente ese gigante tuvo que vencerlo David. Y es un gigante que el día de hoy vamos a vencer en el nombre de Jesús. Efesios 1:4, el apóstol dijo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Sabe cómo lo vamos a vencer a ese gigante, hermano? Que usted no está en este lugar porque el pastor le puso el ojo y dijo: este es bueno. No, tampoco porque alguien lo invitó, que gracias a Dios porque lo invitó. Hermano, usted está aquí porque la Biblia dice que él lo escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santo y sin mancha delante de él. Él tiene un plan para su vida. Yo no sé dónde fue donde lo encontró el Señor, pero algo sí sé. Y es que no creo que lo haya encontrado predicando, ni siendo un gran hombre de Dios. Él nos escogió y nos dio una vida nueva para llevarnos a un propósito. La palabra del Señor dice: de lo más vil, y menospreciado. O sea, eso nos da una referencia, que cuando alguien te desprecia, no te deberías de sentir mal. Más bien deberías: wow, soy parte.
¿Sí me estoy siguiendo? De lo más vil y menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Sí me está siguiendo? En San Juan capítulo 15, verso 16, dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí. Porque creo que a veces tenemos un concepto erróneo. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Y creo, bueno, aquí no lo hacemos porque no lo dice la palabra del Señor, pero ¿cuántas veces hemos escuchado? Digo, yo lo escuché cuando joven. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Sí escuchó eso alguna vez? Los que quieran aceptar a Jesús como su Salvador, vengan para acá. Y ahí pasaba uno, ¿no? Y otros, no, yo no. O sea, muy importante, ¿o qué? Y eso no dice la palabra del Señor. En realidad lo que dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y eso es más que importante, porque el Rey de la Gloria lo escogió a usted. Y dice la palabra del Señor: y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, lo primero que podemos nosotros, ¿cómo podemos vencer a este gigante, hermanos? Sabiendo que somos hijos de Dios, que Él nos escogió. Pero hubo otro gigante que tuvo que vencer David antes de Goliat. En 1 Samuel capítulo 33, cuando David se ofrece para pelear contra Goliat, el rey Saúl lo frena y le dice estas palabras. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. O sea, tú no puedes para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y el segundo gigante que tuvo que vencer David fue el gigante de la inferioridad. Saúl evalúa la situación simplemente basándose en lo visible. Recuerde que muchas veces solamente lo visible. Saúl, ¿qué vio delante de él? Bueno, lo que vemos hace un momento lo leíamos, vio a un muchacho, hasta me hace recordar mi juventud, un muchacho guapo, rubio. Fui rubio. De hermoso parecer. Eso fue lo que vio. Y Saúl dice, como diciendo: ¿qué va a hacer? Yo creo que lo van a ver y se van a empezar a reír. Y Saúl evaluó la situación en lo que veía. No lo evaluó en la experiencia. No tiene experiencia. En la armadura, no trae armadura. En la estatura, no, pues en el currículum. ¿Qué currículum trae? No, pues no traigo. Soy pastor de ovejas. No, no me sirve. En otra versión dice que Saúl dijo: eres incapaz. Mire, el gigante de la inferioridad suele alimentarse de voces autoritarias externas, por ejemplo, de jefes, de críticos, la sociedad e incluso de familias que te dicen: ¿y tú qué vas a lograr? ¿Y tú qué vas a hacer? Y te lo repiten constantemente. No tienes la edad, no tienes la experiencia, no tienes instituto, no tienes universidad, es demasiado para ti. Y el enemigo usa opiniones para paralizarte antes de que lo intentes. Va a buscar siempre eso. Y cuando aceptas el pensamiento de no soy capaz, tú empiezas a asumir la identidad de víctima. Y Dios no vino a eso.
Porque algo que debemos de entender, que hay un principio divino, y escuche ese principio, y es que Dios no llama a gente capacitada. Dios capacita a los que llama. ¿Sí me está siguiendo? No crea que Dios está sentado en su trono esperando que le leas un currículum. No. Él escogió, ¿qué? Lo vil y menospreciado. O sea que no tenemos currículum que darle al Señor. Pero Él quiere eso. Que vengamos. No tengo nada que dar. Perfecto. Te voy a dar lo que quiero que empieces a dar. Por ejemplo, Moisés. Siglos antes de David, Dios llamó a Moisés para liberar a una nación. Y la respuesta de Moisés, ¿cuál fue? La respuesta de Moisés reflejaba lo que había en él: inferioridad, se sentía menos. Éxodo capítulo 4 verso 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Cuando Dios lo llama, le dice: te voy a usar, quiero que hagas. Ay, no, Señor, yo no. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy 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 tardo en el popopo, en el popopopo. No piense eso. En el poco hablar. Y Moisés tenía una limitación en realidad real. Probablemente tartamudez, no lo dice la palabra del Señor, solamente que él dice que no era tardo para hablar, torpe de lengua. Pero su error fue creer que Dios no lo conocía. Si Dios lo estaba llamando, él lo conocía. Y te quiero decir, hermano, que si Dios te está llamando, Él te conoce. Moisés tenía limitaciones, sí, pero Dios las conocía. Dios no le da a Moisés un curso de oratoria y le dice: a ver, bueno, ven para acá, te voy a ver, empieza a decir, voy a hablar. No le dio un curso de oratoria, ni le dice, no, mira, tú tienes una grande estima. No, Dios simplemente cambió el argumento por completo y le dice en el verso 11: y Jehová le respondió cuando Moisés le dijo: yo soy yo no sé bueno para hablar. Y le dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, lo que está tratando de decirle Dios a Moisés: el problema no es quién eres tú, el problema más importante y que tienes que entender es quién va contigo, quién es el que te está mandando, quién es el que te está dando la orden. Hermana, no se siente inferior. En el mundo pasado, en nuestra vida pasada, quizá, hermanos, cometimos muchos errores y muchas veces el enemigo quiere usar esos errores. Pero el Señor lo escogió y sabe Él tu vida. Tiene un plan. El tercer gigante que tuvo que vencer David, en 1 Samuel 17:16, la Biblia dice que el ejército de Israel llevaba 40 días escuchando los insultos de Goliat. ¿Y qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. 40 días escuchando. Yo quiero que se imagine la escena. Desde los ojos de un joven, David, que va llegando, el ejército de Dios, hombres entrenados con espadas, escudos, metidos en sus tiendas, temblando de miedo. David, ese joven, llega a ese lugar.
primero tuvo que superar el desánimo, porque ver a un ejército, ver a gente de guerra que estaban desanimados, que estaban temerosos. Piense psicológicamente lo que habrá pasado. Piense. Por eso no es bueno que usted se junte con gente que dice: ay, no se va a poder, ay, yo no sé qué vamos a hacer. No, júntese con gente que tiene fe, y fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos, pero lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora quiero que se imagine esa escena. Es difícil obedecer cuando nadie está obedeciendo. Un ejército. Pero el patrón de Dios es caminar contra la corriente. Por ejemplo, Noé construye una arca gigante. ¿En dónde? En una tierra seca donde no había llovido. Se burlaron de él. Fue el único hombre justo de su generación entera. ¿Sabe por qué? Porque Dios así es. Daniel, la Biblia dice que decidió no contaminarse con la comida del rey y continuó orando a Dios en un imperio pagano, y a pesar de que la ley castigaba con la muerte, mandándolos al foso de león. Así es nuestro Dios. José le dijo no a la esposa de Potifar en la privacidad de una habitación, y él prefirió ir a la cárcel antes que traicionar su pacto con Dios. Cuando la cultura egipcia normalizaba la infidelidad, no había problema, no hubiera habido problema. Pero José dijo no. Elías se paró en el monte Carmelo completamente solo contra 450 profetas de Baal y todo un pueblo apóstata, desafiando a demostrar quién era el Dios verdadero. Esos son los retos. Pedro en Hechos 4 frente al Sanedrín, y el Sanedrín era la máxima autoridad religiosa, y se plantó en la cara diciéndole: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vamos a recibir presión social, vamos a ser presionados por tantas partes. Eso tuvo que vencerle, ese gigante lo tuvo que vencer David. La presión social, la gente viendo a su alrededor, gente que estaba en una depresión, pero él no se deprimió. Él dijo: no, yo voy a seguir adelante. Tuvo que vencer eso. Y muchas veces a nuestro alrededor vamos a ver que las cosas no van bien, pero no vamos a deprimirnos, porque nosotros estamos confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a seguir adelante porque hay una misión que tenemos que cumplir. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El cuarto gigante, el gigante de la descalificación. Cuando Eliab, el hermano mayor, oye a David preguntar por la recompensa para quien venza al gigante, la Biblia dice que Eliab se enciende en ira y le dice estas palabras en el verso 26 de 1 Samuel 17. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, y que para ver la batalla has venido. Eliab está acusando a David de ser soberbio, de ser mentiroso.
solamente por el hecho de que él empezó a hacer preguntas incómodas. Y escúcheme, cuando decides tú romper el molde o buscar soluciones, otros no les va a gustar. La gente insegura siempre suele etiquetar tu seguridad como arrogancia, como que quieres llamar la atención. No te están evaluando a ti, están justificando su propia inacción. Gente que no actúa va a criticar a gente que está actuando. Y eso era lo que estaba haciendo David. Este gigante busca que te satures de dudas sobre ti misma, sobre ti mismo, perdón. Te hace preguntas: ¿será que lo estoy haciendo por orgullo? ¿Será que me estoy apresurando? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? Pero escúcheme, la aprobación de Dios te hace libre de la necesidad de una validez externa. ¿Sabe qué es lo que le estoy tratando de decir? Lo que necesitamos no es la aprobación del hombre, lo que necesitamos es la aprobación de nuestro Dios. Mire, el apóstol Pablo, mire qué palabras trae el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Y creo que es algo que deberíamos de grabarnos. Este versículo debería ser parte de nuestra vida. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 verso 10, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque me gustó la manera en que lo escribe. Dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Eso deberíamos de hacer nosotros, porque muchas veces queremos que nos aprueben. Ay, es que quiero quedar bien con la gente. Y Pablo sigue diciendo: si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces me haría servidor de la gente, de querer quedar bien con la gente. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Entonces no estemos buscando la aprobación del hombre. Eso tuvo que hacer David. Lo estaban descalificando, pero él no le importó. Tuvo que vencer a ese gigante de la descalificación. Imagínense, aún a Jesús lo descalificaron. En Mateo capítulo 12 verso 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírle decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, estaban descalificando lo que estaba haciendo. Los fariseos no podían competir con los resultados que Jesús estaba dando, así que atacaron los motivos. Jesús les demostró con lógica lo absurdo de los argumentos que estaban haciendo. Y mire, el verso 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Sí me está siguiendo? Es como, yo tenía una reunión con los líderes el día domingo, y yo les decía: somos una iglesia, no somos departamentos, aunque tenemos departamentos para que podamos llevar, pero somos una iglesia. ¿Sí me está siguiendo? No somos división. No es porque un grupo lleva jóvenes, otro lleva adolescentes, o X, o varones, o damas. Somos una división, no, todos somos un cuerpo.
¿Por qué? Porque trabajamos para un reino, y ese reino es el reino de los cielos. Y todo lo que hacemos va a ser para el reino de los cielos. No estamos divididos. Y aunque parece que a veces la gente piensa así, no, es que aquella iglesia, no, esa iglesia no, porque no pertenece a nosotros. Si está trabajando para el reino, pues sí me está siguiendo. Entonces David tuvo que vencer a ese gigante. Y el quinto gigante, en 1 Samuel capítulo 17 verso 41, dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David tuvo que vencer al gigante de que no puedes. Eso era lo que estaba tratando de hacer Goliat. Tú no puedes conmigo, tú no puedes. Cuando Goliat ve a David, no usa las armas de inmediato, usa su boca y la lanza 3 veces. Ese ataque verbal fue 3 veces. El primero fue el menosprecio. Le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? O sea, descalifica el valor de David, porque David andaba con un palo. Después lo maldice y maldijo a David por sus dioses. O sea, ataca la dimensión espiritual, como diciendo: tú no sirves, tú no eres nada. Y después le ataca en la parte espiritual. ¿Y qué sabes tú? ¿Cuánto conoces de Dios? Y después le decreta muerte y le dice: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, diciéndole: no vas a poder. Y muchas veces el enemigo ataca de esa manera ese gigante. Antes de que Goliat sacara una espada para atacar a David en lo físico, usó la boca. Las palabras no se ven, pero las palabras dañan. Y el enemigo siempre va a usar palabras. Hoy en día el enemigo opera igual. Antes de destruirte, intentará convencer con pensamientos y voces de que no tienes oportunidad de salir vivo de esta situación. Por eso es que la palabra del Señor dice que Satanás es el enemigo de nuestra alma. Él no quiere tu cuerpo. Ay, esta enfermedad de seguro el diablo la puso. Si te mueres, te vas con el Señor. Ay, es que no sé. Él quiere tu alma, y tu alma son tus pensamientos. Y si Él te destruye en el pensamiento, destruyó todo. No sirves, no puedes, no lo vas a lograr. Tú no eres nadie. Y el enemigo sigue actuando de esa manera. Goliat decretó: no podrás, te voy a destruir. Y quizá sea el gigante más peligroso, cuando nos dice: no vas a poder salir, no vas a sanar, no vas a poder levantarte con tu familia, no vas a poder servir. Pero siglos después el apóstol Pablo nos da el contraataque perfecto para que respondamos a cualquier Goliat que venga a decir y hablar de nuestro futuro. Cuando el gigante te grite en la cara: no vas a poder, entonces es momento de sacar la Biblia y decir Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque hay personas que dicen: pero esto no estaba hablando de la economía. Pero si la palabra del Señor dice todo, está diciendo: es que no solamente voy a hablar de esto, sino que cuando tenemos al Señor de nuestro lado, cualquier cosa lo vamos
hacer porque Él nos va a dar la fortaleza. Goliat confiaba en su tamaño, Goliat confiaba en sus palabras, Goliat confiaba en sus maldiciones, pero nuestra victoria depende del Dios que nos sostiene. Hace poco una jovencita se acercó y me decía: pastor, es que he sentido que hay gente que me ha estado maldiciendo, que está maldiciendo mi vida, me he sentido mal. ¿Será que esas maldiciones pueden llegar sobre mi vida? Y yo le dije: bueno, es que es el ataque del enemigo. El enemigo siempre ataca con maldiciones, pero la palabra del Señor dice que ninguna maldición viene sin causa. Si tú estás en la presencia del Señor, si tú estás buscando al Señor, si Él es tu refugio, si Él es tu fortaleza, aleluya. La Biblia dice que Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel y dijo a Balac: no puedo maldecirle. ¿Por qué? Porque un pueblo que es bendecido no puede ser maldecido. Un pueblo que tiene la presencia del Todopoderoso no puede ser maldecido. Por eso es que yo digo: bueno, que vengan aquí los brujos, las brujas. No voltee a ver a la hermana que está al lado. No. Porque aquí van a escuchar la palabra del Señor. Y pueden venir y querer echar maldiciones. Bueno, ninguna maldición llega sin causa. Así que ponga bien su vida con el Señor. Porque David pudo exterminar al gigante? ¿Por qué David pudo exterminar al gigante? Porque David, y esto tenemos que tenerlo presente, conocía su identidad. Nunca David peleó como pastor, aunque era un buen pastor, porque la Biblia dice que un buen pastor da la vida por sus ovejas, y David dio la vida por sus ovejas. Dice que se enfrentó a un león, dice que se enfrentó ante un oso. Entonces David era un buen pastor, pero cuando fue a pelear con Goliat, no fue a pelear como pastor. No dijo: yo soy pastor. Hey Goliat, no, yo te voy a ver. No. Nunca peleó como músico, aunque era un buen músico, porque la Biblia dice que cuando él alababa a Dios, los espíritus se iban, los espíritus malos se iban. Pero no se presentó y dijo: hey, yo canto bien bonito. Ay. No. Antes de presentarse frente a Goliat como pastor o como músico, él se presentó como hijo del Todopoderoso. Y eso es lo que da la victoria. Escúcheme bien. Cuando usted sabe quién es en Cristo, el enemigo pierde la autoridad. En 1 Samuel 17:45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él podía haber dicho: no, yo canto bien bonito, y mira, en esta canción no, los demonios se van. Él podía haberlo hecho. ¿Sí me está siguiendo? Él podía haber dicho: no, bueno, yo soy un pastor, y cuando el pastor venía, no, yo lo agarraba y al oso, lo agarré del cuello y le jalé. No. Él dijo estas palabras: tú vienes con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, ¿qué estaba presentando? Estaba presentando: yo no soy cualquiera, yo tengo un Padre, yo tengo un Dios, y Él es el que va a representarme, Él es el que te va a vencer. Y Él podría haber dicho: y van a saber quién canta bien bonito. Tengo muchos discos. Podía haberlo dicho. Bueno, no había discos en aquel tiempo, pero podía haber. No, sigue diciendo: y sabrá toda esta congregación. Porque le digo, él podía haber dicho mucho de esto.
que Jehová nos salva con espada y con lanza. O sea, no habló de él. No se puso al frente como yo soy. No, él sabía que su identidad estaba en Dios, que el que lo guardaba, el que le daba las victorias, el que lo protegía, era el Todopoderoso. Y quiero decirle que todavía sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Así que, mi hermano, nuestra lucha siempre comienza en la mente. Los argumentos del enemigo van a producir temor, pero la palabra de Dios produce fe. Según de Corintios 10:4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta, ¿qué?, contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, lo que la palabra del Señor está diciendo, que todo está aquí. La fe viene por, ¿y el oír qué? ¿Sí me está siguiendo? O sea, David tenía su confianza en eso, en lo que Dios le había dicho. Y termino diciéndole, mi hermano y mi hermana, que el gigante más grande ya venció. David venció un gigante, pero Jesús venció todos los gigantes. David derrotó a un enemigo, pero Jesús derrotó todos nuestros enemigos. La Biblia dice que Él derrotó la muerte, Él derrotó el infierno, a Satanás, Él derrotó la culpa, la condenación, la enfermedad espiritual, y Él abrió un camino a la salvación. Por eso Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 12:14 dice: destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Apocalipsis 1:18: tengo las llaves de la muerte y de las Hades. Nuestro mayor gigante se llama Jesucristo. Él ya venció, Él derrotó todo gigante, y nosotros tenemos al Todopoderoso del lado nuestro. David dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el libro de Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces podemos decirle a los gigantes que nos acechan: si tú vienes con argumentos, si tú vienes con enfermedad, tú vienes con menosprecio, tú vienes con descalificación, pero yo vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que nuestra victoria será en el nombre de Jesús. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Durante varias semanas hemos hablado de gigantes, identificado gigantes, los hemos enfrentado, hemos aprendido de ellos. Hoy termina esta serie. La vida cristiana no consiste en aprender y ver gigantes, porque no nacimos para acostumbrarnos al miedo, no nacimos para convivir con el pecado, para vivir en cadena, para vivir con culpa, no nacimos para vivir derrotados. Fuimos llamados como hijos de Dios para vencer en el nombre de Jesús. David terminó aquella batalla haciendo algo que pocos recuerdan. No solamente derribó a Goliat, tomó su espada, dice la palabra de Dios, y le cortó la cabeza a Goliat. Porque un gigante sin cabeza nunca vuelve a levantarse. Hoy el Señor quiere decirte: no dejes vivo aquello que quiere destruir tu vida. Corta la cabeza al miedo, corta la cabeza a la incredulidad, a la murmuración, a la queja, al pecado.
pecado, al resentimiento, a todos esos gigantes que estuvimos viendo, porque en Cristo está la victoria. Cierre sus ojos en este momento. Hoy no vamos a salir de este lugar diciendo voy a intentarlo otra vez. Hoy saldremos diciendo en el nombre de Jesús, este gigante se va de mi vida. Y quiero abrir este altar en esta noche. Si alguien quiere venir al altar y decirle: Señor, tú eres mi gigante, tú eres el que me da la victoria, Señor. Aleluya, tú eres el que me da la confianza. Me has dado, aleluya, el privilegio de ser llamado tu hijo. He recibido identidad en ti, Señor, y en ti voy a crecer, y en ti voy a salir adelante, Padre eterno. Gracias, gracias, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque tú nos has llamado tus hijos. Hoy levanto mis manos, no en derrota, sino en victoria. Hoy levanto mis manos, no humillándome ante el problema, sino humillándome ante ti, Señor de la gloria. Te alabo en esta hora, Señor Jesucristo. Hable con Él, platique con Él. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas,